expresar que lo asentado como conclusión es producto de aplicar los conocimientos científicos y técnicos de quien suscribe este dictamen, sabe, domina y aplica en su ejercicio profesional cotidiano, no dejando su expresión al mero entender y sin más por el momento, esperando haber dado cabal cumplimiento a mi encomienda para los efectos que en su momento procedan, quedo a sus apreciables órdenes para aclarar con posterioridad lo que se me requiera. Sería todo. Muchas gracias, perito. Es cuanto. Parte actora, ¿va a formularle preguntas al perito? Sí, su señoría, si me permite. Le concedo el uso de la voz para el efecto. Muchas gracias. Doctor, buenos días. Me viene la duda, ¿cómo determinó usted las velocidades? ¿En qué cálculos o cómo lo hizo? Muy bien, sí. Como comenté al principio de la exposición, los primeros respondientes dejaron registro de huellas de frenado, de neumático y muescas. Las midieron, las describieron las muescas como producto o que corresponderían con el arrastre de un elemento como los rines, de un elemento metálico sobre el pavimento. A este respecto hay que tomar en cuenta que para determinar el frenado no es necesario saber cuántos neumáticos están en contacto con la cinta asfáltica, pero sí podemos saber, de acuerdo con las fotografías, que después del impacto sí hubo desprendimiento de los neumáticos del tándem, del primer tándem. Entonces, esas muescas corresponderían con el roce del rin al estar frenando, al seguir circulando por parte del tractocamión. Y muy importante que también describen que tanto las huellas de frenado como estas muescas pasan por el carril sur. Entonces, sabiendo por dónde pasan y lo que miden, es posible, aplicando cinemática, cálculos que expongo en la página 17, donde ponemos la expresión general, y ya sabiendo los coeficientes de fricción de manera experimental que sabemos aplica entre neumáticos y asfalto y su longitud, podemos establecer tanto la velocidad a la que circulan como el tiempo que tardan en frenar. Para el caso del tractocamión, en la misma página 17, sumamos todas las distancias que miden las muescas pasando por el carril sur hacia el norte, y estas miden 36 metros. Eso significa que también estuvo frenando con los neumáticos del otro lado que estaban intactos. Entonces, aplicando la fórmula, llegaríamos a que, tardó en frenar 3.24 segundos y desarrolló una velocidad para el caso de la primera, de 106.72 kilómetros por hora, considerando que por el frenado de los 36 metros nos daría que iba a 81.25 kilómetros por hora. Pero debido a que hay un roce entre los dos cuerpos, eso también contribuye al frenado, obviamente, de ambos vehículos. El frenado por roce se considera que reduce en una cuarta parte la velocidad sobre la cual circulan. Entonces, considerando esa cuarta parte, nos daría que la velocidad del primer vehículo, entendiendo por el tándem, sería de 106.72 kilómetros por hora. Esta velocidad también es orientadora porque la razón por la cual los semirremolques no hay dos o más de dos es porque conforme van dando vuelta, los elementos al final del tándem van cerrando su radio de giro. Y eso significa que la parte trasera sale en sentido contrario al viraje. Si yo hago un viraje de esta manera, la parte última del tándem tiende a salirse de la carretera. Entonces es por eso con mucha frecuencia que vemos que los tráileres de doble semirremolque, al ir a más de los 80 o 90 kilómetros por hora, ocurre ese efecto. Entonces por eso cierran un poco más su radio de giro y muchas veces pasan pues al centro de la carretera para evitar que salga el último semirremolque. Entonces, sabiendo que venía circulando, quizás pensando que 110 kilómetros por hora era la velocidad permitida,
pues ya nos daría que iba a 106 kilómetros por hora, lo cual justificaría el hecho de haber encontrado muescas en el carril sur por el que circulaba el vehículo pick-up y después hacia el norte, obviamente corrigiendo la ruta el tráiler, ¿no? Entonces esa es la manera como fue determinada. Y por el lado de la pick-up, pues igualmente hicimos lo mismo, sumamos las distancias que fueron medidas. Aquí vale la pena que hay un efecto muy importante notado, que dicen que sobre el carril sur existió una huella de frenado de 8 metros. Cuando los vehículos frenan, por el efecto del par de fuerzas que se generan, tienden a irse hacia adelante y eso hace que el peso se recargue sobre los neumáticos delanteros. Entonces, normalmente las huellas que vemos de frenado son originados por los neumáticos delanteros. Entonces, se ocurre un frenado de 8 metros y hay que tener presente que se encuentra el neumático y el rin de la camioneta del lado izquierdo delantero, se encuentra del lado norte de la carretera y del lado sur se encuentra el vehículo volcado en sentido contrario sobre el lado del copiloto sin el neumático. Viendo las fotografías fijadas por los peritos de criminalística, vemos que el mayor daño en el tándem se encuentra en el par de ejes traseros de la salchicha del primer semirremolque. Entonces ahí nos indica que ese fue el golpe. Entonces son esos neumáticos los que desprenden el neumático de la pick-up. Entonces eso justificaría los 8 metros de frenado, que la pick-up pierde la llanta y el resto de las huellas de frenado corresponden al resto a los 3 neumáticos de la pick-up. Y aquí para quizás, no sé, a lo mejor adelantarnos un poquito por el vuelco, a lo mejor, o bueno, no sé si ya es suficiente la respuesta, si estoy respondiendo a lo que me pregunta, ¿verdad? Bueno, a lo que yo entendí es que derivado del exceso de velocidad del tractocamión, eso ocasiona la falta de control del tándem o las salchichas, y es lo que ocasiona que invada el carril donde circulaba el finado. Sí, exactamente. Entonces, en este caso, Soledad, saber y entender, el accidente fue provocado por el conductor del tractocamión, no tándem. Así es. Entonces, no se trata de un accidente infligido de manera intencional por parte del finado. No, y ahí sí insisto, por lo que yo había leído que se venía manifestando aquí en el expediente, sí existen tanto muescas como huellas de frenado en el carril sur, o sea, el que va hacia Sonoita. Entonces, eso significa que el evento tuvo lugar incluyendo el carril sur. No fue exclusivamente en el carril, es más, no fue en el carril norte. ¿Qué es lo que corresponde a su descripción de las imágenes en su dictamen? Desde la página 20 hasta la página 27, donde describe, por lo veo minuciosamente, cada uno de los ángulos y cómo fue que ocurrieron los hechos. Sí, digamos, estas imágenes son generadas con gráfica de computadora. Se traza con información geostadística el lugar, más o menos se le da se ven oscuras porque pues era de noche, ¿no? Entonces se le da más o menos, se considera la hora en la que fue y bueno, las aclaramos un poquito para que fuera posible verlas. Entonces nos damos cuenta que se trata de una curva que comienza del lado de Sonoita en el kilómetro 167 más 3 ceros y termina precisamente en el 167 más 450. Es una curva ligera, pero pues esas son las que a veces hacen que se confíe el conductor, ¿verdad? Ciertamente hay anteriormente un indicativo de restricción de velocidad de 110 kilómetros por hora, pero tenemos que atender a lo que dice el artículo 134 del reglamento de carreteras y puentes de jurisdicción federal. En la página 21 pues vemos cómo se van aproximando y precisamente en la segunda imagen, por la velocidad que lleva de 106 kilómetros por hora el tándem, se ve que vendría ejecutando esa maniobra de cerrar un poco su radio de giro para evitar que la parte trasera del segundo semirremolque salga de la carretera y pierda el control. En ese momento, pues bueno, viene el vehículo pick-up entrando a la carretera
y pues obviamente pues le toma de sorpresa encontrárselo. Pero primero, antes de eso, se puede apreciar, correspondiente con los daños de la pick-up, que tiene un desprendimiento de la lámina de la caja. Entonces, eso es correspondiente con el impacto con los neumáticos traseros izquierdos del tractocamión, es decir, primero lo golpea ligeramente la parte de la caja. Respecto del centro de gravedad, esos rozamientos, que es algo que también en las láminas de adelante lo explico, particularmente en la segunda imagen de la página 24. Al haber un giro, eso evita que el vehículo pueda esquivar el golpe, es decir, sobre los dos, al haber un par de fuerzas, se genera un giro hacia adentro y eso hace que no se puedan despegar. Dada la inercia de circulación de los dos vehículos, uno a 106 y el otro a 108 kilómetros por hora, eso hace que no se puedan despegar y con lo que golpea sea con el siguiente eje de llantas, que es el eje trasero del tanque cisterna. Ahí es donde se ve que hay un fuerte impacto porque se revientan los neumáticos, pierde la pick-up su neumático delantero izquierdo y ese efecto le inflige un giro. De manera entonces que al girar la pick-up en la imagen 25 se genera un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Igualmente se le transmite ese giro al tándem del tráiler, pero el motivo por el cual no salen es porque estamos hablando de un vehículo que tiene una masa de más de 25 toneladas vacío contra uno que tiene 1,5 toneladas en las condiciones en las que viene, ¿no? No obstante ser una pick-up, sigue siendo un vehículo ligero. El tráiler pues sigue su trayectoria hacia adelante, o sea, ese pequeño giro pues a él no le significa mayor problema para recuperar el control y no salir de la carretera, pero desafortunadamente al vehículo pick-up, ante la ausencia ya de uno de sus neumáticos y rin, pues ya no puede recuperar el control. Entonces sale proyectado hacia adelante y hacia el sur en virtud del impacto con el giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Posteriormente, como indica el criminalista, ellos miden desde el borde de la carretera hasta donde encontraron el vehículo, sobre ya la terracería, al sur de la carretera, 7 metros. Entonces, yendo a ver el desnivel que existe de la corona de la carretera hacia el piso, es un escaloncillo, pero ese escalón hace, como podemos ver en la segunda imagen de la página 26, que la llanta trasera de la pick-up se clave y entonces hace una especie de pivote porque se sigue desplazando hacia el oriente. Y entonces ahí es donde se da el vuelco. En ese punto se da el vuelco para quedar como lo estamos poniendo en la última imagen. Entonces queda, como lo marcaron los criminalistas, queda el vehículo pick-up tendido sobre el lado del copiloto, que es algo coincidente con lo que, bueno, que no me corresponde a mí el examen del cuerpo, pero que fue encontrado en posición sedente del lado del copiloto, en virtud de la posición final de la pick-up, y miden ellos 370 metros desde donde empezaron a medir la huella de frenado y las muescas, 370 metros hacia donde encontraron el tándem, ¿no? Entonces viene habiendo una diferencia de distancia de más o menos 400 metros, donde encuentran a un vehículo y al otro. Y bueno, en respecto a la mecánica, digamos, estas imágenes, dentro del cuerpo del dictamen viene la mecánica y después estas imágenes que tratan de justificar paso a paso los efectos que tuvieron ambos vehículos. Dado que estas imágenes que usted pone en su informe, pues yo encuentro que tienen correspondencia con los 7 principios generalmente aceptados a saber en su mismo dictamen, de probabilidad y de certeza. Esto es, hablando en probabilidades, digo, no sé igual no sé si vaya al caso, si el conductor del tándem hubiera ido conduciendo a una velocidad moderada, ¿es posible que el resultado habría sido otro?
Bueno, sería difícil puesto que al circular en sentido contrario, las velocidades se suman. Entonces, aunque fueran a 60 kilómetros por hora, a la hora de sumarlas son 120 kilómetros por hora. En este caso, es un impacto de más o menos 120 kilómetros por hora. Y ahí hay otro elemento indicador que nos dice, nos expresa muy claramente dónde ocurre, sobre qué carril ocurre. A diferencia de lo que podamos pensar en un impacto, en los impactos los vehículos no explotan. Cuando explotan es que saldrían volando sus piezas. Al momento del impacto siguen una trayectoria parabólica, o sea, de donde truenan, ahí caen un poquito más adelante, dependiendo de su proyección en velocidad. Nos marcan los criminalistas y los policías que encuentran restos de partes de vehículo sobre el extremo, o sea, ya en la terracería sur del extremo de la carretera. Si hubiera sido el impacto sobre el carril norte, muy seguramente las piezas estarían en la parte central o en el carril sur de la carretera, pero no es así, puesto que si hubiera sido en el carril norte, encontraríamos que midiendo la distancia tendríamos más o menos casi una distancia de 7 u 8 metros. Es improbable que aún con esa velocidad salgan proyectadas hacia allá las piezas, puesto que, como le comento, no explotan, o sea, caen inmediatamente. Entonces, al haber encontrado esas piezas, incluyendo la salpicadera trasera de la salchicha del primer semirremolque, en la parte sur, en la terracería al sur de la carretera, eso también me orienta, junto con donde se ubican las huellas de frenado y las muescas en el carril sur, me confirman, son 3 elementos, con los cuales nos confirman que el impacto fue sobre el carril sur, puesto que las piezas se encuentran en el extremo sur de la carretera. Una última pregunta, perito. Uh-huh. En la contestación a la pregunta hecha por la parte actora, inciso E, en la página 32 de su dictamen, Uh-huh. Se le pregunta si con su leal saber y entender, si el accidente automovilístico en el que fallece el finado Fernando Pérez Medina es de carácter externo, súbito, violento y fortuito. Uh-huh. Y usted al dar respuesta señala que no cumple con lo fortuito o causal. Uh-huh. Aquí me causa confusión. Aquí lo fortuito, ¿eso se refiere porque es imputable al conductor del tándem? Sí, exactamente. Es decir, vamos, no es fortuito porque no hay un elemento de que el tráiler haya tenido, se me atravesó un animal, tuve que volantear. No, sino que ya venía ejecutando una maniobra con un sobreviraje para evitar perder el control sobre el tándem último, el último doble semirremolque, para evitar que saliera, puesto que ya analizando los elementos de la longitud de muescas, pues nos estamos viendo que iba circulando muy cercanamente a los 110 kilómetros por hora, ¿verdad? Cuando debería ir a una velocidad menor. Entonces es dable señalar que el accidente es ajeno a la voluntad del finado, ¿verdad? O sea, no fue el que lo ocasionó. Sí, definitivamente él pues habrá venido circulando, se encontró de frente al tándem, no su parrilla, pero sí quizás un faro, quizás sí haya tratado, puesto que el golpe es primero en la caja de la pick-up, sí quizás intentó él cerrar su giro, pero pues no fue suficiente, ya tenía encima al tráiler. Ahora también por condiciones de la noche y que a veces las luces nos obstruyen la visión, quizás no se haya podido percatar de que a lo lejos los ejes de los semirremolques venían invadiendo el carril, como para intentar frenar más fuerte o de plano una maniobra de sobregiro para cerrar su curva, ¿no? Sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Parte demandada, ¿tiene preguntas por qué formularle el perito? Sí, vamos a objetar el dictamen y a formularle preguntas. Se acerca, por favor, al micrófono. Tiene el uso de la voz. Bueno, en este acto objetamos el dictamen emitido por el perito en virtud de que no se basa en los hechos realmente ocurridos, tal y como constan en los partes emitidos por las autoridades de tránsito
que tomaron el conocimiento inicial de los hechos. Ya que del parte emitido por estos funcionarios se advierte que el impacto inicial fue en la parte posterior de la cabina del tractocamión y encontrándose el tractocamión en su carril correcto de circulación. El croquis que contiene el dictamen inicial ¿cómo se llama este dictamen? De la policía, del informe policial homologado, se advierte que el tráiler circulaba por su carril correcto de circulación, no se advierte ninguna invasión de carril y que el choque fue por la invasión del pick-up al carril de circulación del tráiler. Por tal motivo, estimamos que no se le debe conceder valor probatorio al dictamen emitido por el perito tercero en discordia, en virtud de que no se ajusta a la realidad de los hechos, tal y como están expresados en el informe policial homologado, que obra en el NUC, iniciado por la Agencia del Ministerio Público. Y le queremos formular preguntas al perito. Bien, se tiene en primer lugar a la parte demandada por conducto de su apoderado legal en términos de lo dispuesto por el artículo 1390 bis 45 del Código de Comercio, por ser el momento por estar oportuno, objetando el dictamen del perito tercero en discordia para los efectos legales correspondientes. Tiene el uso de la voz para interrogar al perito. Sí, su señoría. Permítame un momento. Perito, se acerca el micrófono, vienen las preguntas de la parte demandada. Que nos diga el perito, ¿por qué motivo usted establece que el que invadió el carril contrario es el tractocamión, cuando del informe se desprende que no invadió ningún carril contrario el tractocamión? Asimismo, que quien invadió fue el pick-up que conducía el hoy finado y asegurado por mi representada, aun cuando en sus conclusiones establece que los tractocamiones, al ir a un exceso de velocidad en una carretera y se inician en una curva para no desplazar los tanques que llevan en la parte posterior, siempre hacen una curva o invaden el otro carril. Son suposiciones que pueden haber acaecido en otros accidentes automovilísticos, no en el presente caso. Entonces, ¿de dónde llega usted a esa conclusión si no tiene elementos para hacerlo? Bueno, sí hay elementos para hacerlo. Primeramente, como los criminalistas sabemos que nosotros nos basamos en las fijaciones fotográficas, descriptivas y planimétricas que hacen otros elementos. Los policías no manifestaron haber sido testigos presenciales del hecho, sino que simplemente establecen lo que y así lo establecieron, lo que el conductor del tractocamión manifestó. No obstante ello, la siguiente autoridad que llegó, que fue el equipo de criminalística, en específico el perito oficial Ramón Ángel Luzanía Rábago, que llegó prácticamente una hora después, a las 0:20 si mal no recuerdo, y me voy a permitir dar lectura a los fragmentos de su descripción que él hace, en donde viene esto. Y la cito en la página, en el último párrafo de la página número 11 del dictamen. Dice: resulta fundamental lo dicho en el informe de criminalística del 16 de marzo de 2020 con número interno CRIM 53-2020,
El perito oficial Ramón Ángel Luzanía Rábaro, adscrito al Departamento de Servicios Periciales de la Delegación San Luis Río Colorado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en relación con este hecho de tránsito, del cual se tomó conocimiento a las 0:40 horas de la misma fecha, y tras haberse constituido en el lugar del hecho y examinado los indicios por él encontrados, manifestó lo siguiente en su mencionado informe, y cito: se aprecia un tractocamión color blanco con placas de circulación 6, 9, Delta Zulu 5, con rótulos con la leyenda Grupo Tomsa, Transportadora Silsa SADCB, Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual remolca 2 cisternas, el cual se encuentra estacionado con su frente orientado hacia el oeste. Se aprecian daños en su estructura de rines, los cuales corresponden a rin posterior, lado izquierdo del tractocamión. Daños en eje posterior de cisterna, ahí está subrayado, daños en eje posterior de cisterna, así como ausencia de guardafangos lado izquierdo de la misma cisterna, y daños en sus 2 rines posteriores de la cisterna, anteriormente descrita. Se aprecia una segunda cisterna, la cual es remolcada por un dolly, el cual presenta daños en sus rines exteriores lado izquierdo. El dolly viene estando en la parte frontal del segundo semirremolque. Lo continúa diciendo el criminalista. Sobre el carril de circulación norte, aproximadamente 370 metros del tractocamión, se aprecian varias muescas sobre el carril de circulación norte, así como un rin deforme sujeto a partes de dirección ubicado del lado norte de la cinta asfáltica, aproximadamente 2.5 metros del norte. Este es el rin que le corresponde a la pick-up. Asimismo, sobre dicho carril se localizaron varias muescas sobre la cinta asfáltica. Posteriormente, a 15 metros aproximados al sureste, se localizaron muescas sobre el carril lado sur. Asimismo, a un costado, lado sur de la cinta asfáltica, se aprecian varias partes de carrocería y un estribo dispersadas sobre el piso de tierra. Se aprecia una marca de neumático tipo derrape de aproximadamente 8 metros de longitud sobre el carril de circulación sur. Posteriormente, se aprecia 4 metros aproximados al noreste sobre el carril de circulación norte, una muesca lineal de 11 metros aproximados hacia el carril de circulación sur, continuando su curso por 17 metros aproximadamente sobre dicho carril y, posteriormente, 8 metros aproximados sobre el acotamiento. Posteriormente, se aprecian 2 marcas de derrape sobre el piso de tierra de 11 metros aproximados del noreste al sureste, el cual culmina a 7 metros aproximados del sureste, aproximados al sureste, se localiza un vehículo de propulsión mecánica color gris tipo pick-up, modelo reciente con placas de circulación, Víctor Eco, 4, 6, 5, 9, 7, de la marca Chevrolet, línea Colorado, con su parte lateral derecha sobre el piso de tierra con su frente al oeste, el cual cuenta con daños en su vértice frontal izquierdo, de adelante hacia atrás. En la totalidad de su lado izquierdo presenta desprendimiento de rueda frontal izquierda, así como partes de dirección y carrocería. Cito literalmente el informe. Entonces, si nosotros vemos el trazo de la carretera en ese punto, si lo pueden ver en la página 7 y página 8, se advierte que la carretera, tiene una trayectoria yendo desde, es una especie de S, en la página, en la parte de arriba, de la misma página 7, es una S. Entonces, al terminar en donde está marcado el sitio del impacto, pues sí, a veces se puede hablar del carril sur o de algunas condiciones que ocurren al sureste. Entonces, no nada más se toma en consideración el croquis, sino también la descripción del criminalista. Entonces, si nada más le hiciéramos caso al puro croquis hecho por los oficiales
primeros respondientes, pues no podemos hacer caso que esa sea la verdad histórica, puesto que ellos no fueron presentes. Sin embargo, tomando en cuenta en consideración ese elemento y lo narrado por los criminalistas, me encuentro que sí se refieren en muchas partes de su descripción al carril sur, incluso donde aparecen las partes de los vehículos, que es como vieron ahí, en la parte sur, en la terracería. Entonces podemos afirmar que usted no está totalmente de acuerdo con el parte del parte de criminalístico de la policía homologado. Le repito, es que ellos no fueron testigos presenciales. ¿Y usted son sí fue orientadores. testigo de los hechos? No, pero precisamente podemos hacer una reconstrucción aplicando los principios de criminalística en virtud de las características de los indicios por ellos Bueno, encontrados. entonces podemos afirmar que usted no está de acuerdo con el croquis. Nada más sí, con el croquis como está dibujado. Con sí, el así es. croquis. Ujú. Ahora, usted dice que invadió el carril contrario. Creo Lo que di- no- Perdón, no lo digo yo, lo dicen los criminalistas. Puesto que encontraron elementos e indicios en el carril sur. yo no encuentro ninguna parte donde lo digan. Lo Usted acabo de leer. es una interpretación de usted. No, perdón, lo acabo de leer. Textualmente como está en el informe. Le voy a hacer otra pregunta más. Te encargo el celular, por favor. Es que no sabemos apagarlo. No lo hemos podido ¿Me apagar. ayudan para apagar el celular? Porque ya es la segunda vez que suena y no. Sí. No lo sabemos apagar. Una disculpa. En relación a lo que respondió, en lo que nos hacen el favor aquí de atender el teléfono celular, en principio usted refirió que para emitir su dictamen ocurrió al lugar de los hechos. Sí, es correcto. Bien, usted indica dentro de su dictamen una posición georreferencial. Es ¿sí? correcto. Esa área geográfica necesariamente es una carretera curva, Saliendo de una curva, es correcto. saliendo en una curva. E independientemente de la velocidad en que vaya ese tractocamión con esas medidas, con esa longitud, independientemente de la velocidad en la que vaya, siempre al frenar, necesariamente tiene que invadir el carril contrario, No, si respetan la velocidad, no. Lo hacen aún y cuando sea curvo. cuando sea curvo por efecto de la inercia. A mayor velocidad hay una mayor fuerza centrífuga que trata de hacer que, como cuando agarramos una onda, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Y el peso de la parte de atrás hace que tienda a salir. Lo mismo ocurre con este tipo de vehículos, y más porque son articulados. Entonces, aunque tienen la capacidad de ir, quizás el tractocamión sí puede ir solo a los 110 kilómetros por hora, no hay ningún problema. Con un semirremolque igualmente no hay problema. Con dos ya hay problema. Superando ya los 90 kilómetros por hora, el último tándem tiende a salir por ese efecto de fuerza centrífuga. Entonces, cuando vemos en la carretera este tipo de vehículos con ese exceso de velocidad, vamos a ver que tienden a cerrar un poco más su radio de giro para tratar de contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga. Eso porque iba vacío, ¿verdad? Quizás eso haya influido en la confianza del chofer. Si fuera lleno no sería posible, ahí sí definitivamente saldrían de la carretera. ¿No sería posible qué? No sería posible manejar a esa velocidad porque como va cargado tienen capacidad de 45,000 litros de gas, que digamos en peso de agua son algo así como 12 toneladas, ¿no? Entonces, ya cargados, pues se incrementa a las 20 y tantas toneladas, se incrementarían otras 24, 25 toneladas, entonces ya no sería posible mantener el control del vehículo a esa velocidad. Muy bien. En su opinión, en opinión del perito, ¿en dónde fue el primer impacto? El primer impacto es contra las ruedas traseras del tractocamión, están detrás de la cabina, con el costado izquierdo medio de la pick-up, que es donde está la caja, ahí es donde es el primer impacto. De manera que ese impacto, Y entonces, en relación con el centro de Permítale, gravedad, Liz, nada más que termine de contestar. trata de hacerlo girar hacia adentro. Es el evogeo, de manera que ya no es posible que el pick-up se despegue del cuerpo del tractocamión.
Y entonces, ¿cómo explica que el impacto haya sido lateral? Si fue en la parte trasera de la cabina, ¿cómo explica que el impacto haya sido lateral y haya sido por invasión del carril contrario? No, es decir, a ver, el primer impacto ya sobre el carril izquierdo, invadiendo el carril izquierdo, se da en ese punto, pero hay que considerar la inercia de la trayectoria de los cuerpos, tanto del tándem como de la camioneta, que iban a más de 100 kilómetros por hora. Entonces, el efecto de giro no es sustitutivo del efecto del desplazamiento hacia el oriente de la camioneta. Entonces, ahí es el primer impacto. Ahí no se detiene el cuerpo, sigue en movimiento. Con esa tendencia de giro, si nosotros vemos la configuración lateral de una de estas salchichas, es un cilindro, que a diferencia de los que son una caja, los vehículos pueden introducirse hacia adentro del eje que soporta la cisterna, es un cilindro. Ese cilindro pues lleva una altura un poco mayor del cofre de la camioneta, entonces eso hace que por el giro que se le induce a la camioneta, esta se meta un poco hacia el carril cisterna, por debajo del carril cisterna. Dada su trayectoria, lo que lo impacta, como lo expresa la fijación fotográfica de los daños del tráiler, se pierde los neumáticos traseros del segundo semirremolque y se impacta en la parte frontal de la camioneta. Es decir, primero se impacta la parte media donde viene la caja y después se impacta la parte frontal de la camioneta con los ejes traseros. Es decir, si nosotros vemos la fijación fotográfica del criminalista, perdón, aquí está. En la página 14. En la página 14 sí se aprecia un golpe en el cual se dobla el rin trasero del neumático externo trasero del tractocamión, pero no hay pérdida de la salpicadera. Ahí aparece todavía hay daño nada más. Pero en la página 15, que se aprecia el impacto, o bueno, los daños sobre la salchicha del primer semirremolque, vemos la explosión de los neumáticos externos y la pérdida de la salpicadera de la primera salchicha. Entonces, estos daños son correspondientes con los daños que fija más adelante el criminalista, como pueden ver en la página 16, perdón, pero bueno, son fotos del expediente, ¿verdad? No los teníamos a blanco y negro. Eso nos explica los daños delanteros. Entonces, no obstante la trayectoria que tienen y que a lo mejor usted pudiera imaginar, es que primero se golpeó la parte de adelante y después la parte media, porque entonces tendríamos que explicar cómo se levanta la lámina de la parte media de la pick-up. Entonces, ahí es el primer daño y después es el daño en la parte frontal, porque el vehículo sigue desplazando. Bueno, ambos vehículos siguen desplazándose. No se frenan con el primer impacto. Bien, los peritos dicen que el choque fue lateral. ¿Para usted fue lateral o no fue lateral? ¿A qué se refiere con lateral? Pues ahí dice, en el dictamen de los peritos, a eso me refiero. O sea, si quiere consulta bueno, ese dictamen de los peritos. Bueno, yo lo tengo muy presente. El choque fue lateral. Fue lateral. Bueno, es sobre el costado lateral izquierdo. Es decir, no se impacta, no es que la parte frontal El choque fue lateral, no frontal. Bueno, eso no significa que haya daño en la parte frontal del tráiler porque se ha impactado con el recostado del... sí, tal vez si lo explica mejor, a lo mejor sí le... Mi pregunta es, los peritos dicen que el choque fue lateral. ¿Qué peritos, perdón? Los del informe pericial homologado. Uh-huh. Es que no son peritos. ¿Usted qué dice al respecto? Perdón, no fungieron como peritos, son autoridad primera respondiente. Bueno, en el informe policial homologado se establece que el choque fue lateral. ¿Fue o no lateral? Se menciona, pero es que no se establecen, no hubo elementos con los cuales... Le encargo, por favor, perito, que conteste a la pregunta si el choque fue lateral o no. Me la está evadiendo. No, fue del costado del tráiler contra el costado izquierdo
primeramente en la parte media del vehículo y después en su parte extrema izquierda frontal. Entonces, ¿cómo explica usted que si el choque fue lateral, haya sido por invasión del carril? Sí, porque ese golpe, ese rozamiento y después golpe contra los neumáticos del lado externo se dio en el carril sur. Eso no tiene nada que ver con la invasión. Contrariamente a lo que dice el informe policial homologado, usted lo contradice en es ese que aspecto. Es que no lo hice, fue el croquis. Habíamos dicho en la pregunta anterior que me formuló que yo nada más no estoy de acuerdo con el usted contradice el contenido del croquis del informe policial homologado. Exactamente, sí. Es todo. Bien, con ello se tiene por desahogado dictamen del perito tercero en discordia para los efectos legales correspondientes. El cúmulo probatorio ofrecido por las partes que no requieren de diligencia especial para su perfeccionamiento se tiene por desahogado en atención a su propia y especial naturaleza. Cierro la etapa probatoria y en términos de lo dispuesto por el artículo 1390 bis 38, segundo párrafo del Código de Comercio, abro la etapa de alegatos concediéndole por una sola vez el uso de la voz a la parte actora y a la parte demandada para que formulen sus alegatos si es su intención. Parte actora tiene el uso de la voz y enseguida la parte demandada por una sola vez. Muchas gracias, señoría. Como se desprende de las pruebas que han sido desahogadas, queda efectivamente acreditado que el accidente no ocurre por voluntad del hoy finado, aunado también a la ambigüedad en la cláusula de exclusión que la hoy demandada invoca para eludir su obligación del cumplimiento de pago a la cobertura de muerte accidental. Es menester también resaltar que este informe presentado por el perito tercero en discordia se encuentra basado en hechos científicos y también en lo ya manifestado por los criminalistas o los reportes de criminalística, toxicología y demás que obran en la carpeta de investigación, siendo que queda debidamente acreditado la acción intentada por mi poder dante, por lo cual se le debe de condenar a la hoy demandada al pago de todas y cada una de las prestaciones en el escrito inicial de demanda. ¿Es cuánto, señoría? Parte demandada. Que en el presente juicio el actor no probó su acción en virtud de que el dictamen pericial emitido por el perito tercero en discordia carece de valor probatorio al contradecir el informe policial homologado, argumentando que los policías llegaron una hora después, cuando el perito ni tan siquiera acudió al lugar de los hechos, el perito tercero en discordia, además de que su dictamen resulta contradictorio, puesto que no contradice el informe policial homologado, y no obstante que el choque fue lateral, manifiesta que fue frontal, y si fue lateral no hubo invasión de carril contrario. Por lo tanto, la parte actora no demuestra que la muerte del asegurado haya sido con motivo de una causa externa, súbita, violenta y fortuita, y que por lo tanto no puede considerarse accidente, siendo aplicable al caso la tesis aislada de rubro seguro contra accidentes personales, cuando en la póliza se define que el acontecimiento debe provenir de una causa externa, súbita, violenta y fortuita para considerarse accidente. Todas esas características deben actualizarse al mismo tiempo. Proveniente del segundo tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, amparo directo 9/2021, Seguros Banamex SADCB, integrante del grupo financiero Banamex, 9 de septiembre de 2021. Publicada el viernes 5 de agosto de 2022 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
En consecuencia, en el presente caso, al no deberse la causa de la muerte del asegurado a un accidente, no es procedente su acción y se debe absolver a mi representada. Bien, se tiene a la parte actora y a la parte demandada por conducto de sus apoderados legales, produciendo los alegatos de su intención para los efectos legales correspondientes y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1390 bis 38, segundo párrafo del Código de Comercio.